Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. Con ustedes, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios. Y para eso voy a tomar como base 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, hasta el versículo 8, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, hemos leído 2 Timoteo 4, versículo 3 hasta el 8. Y efectivamente, el apóstol Pablo, pues esta es su última epístola. Él está escribiendo al joven pastor Timoteo acerca de lo que va a suceder en el futuro, en los tiempos finales, tiempos que creo que ya estamos viviendo. Porque acá dice que muchos no van a querer o no van a sufrir la sana doctrina. Y está hablando de la palabra de Dios. Hay mucha gente que no va a tener interés de leer la Biblia, de buscar a Dios a través de su palabra. Por el contrario, mucha gente va a tener ese comezón de oír, y eso es lo que el diablo va a aprovechar justamente para amontonar maestros, hombres que no tienen a Dios, con ideologías nefastas y extrañas, pero que van a trabajar precisamente en sus propias concupiscencias. Es decir, les van a otorgar aquello que solamente va a edificar la carne, pero para nada el espíritu. Y que van a apartar de la verdad el oído, y va a hacer que la gente se vaya a las fábulas, empiecen a creer estas ideologías terribles, nefastas, como dije hace un momento, que a lo largo de la historia de la humanidad se han ido dando, y en nuestros tiempos también, pero no hacen otra cosa sino que desviar el corazón de los hombres de Dios, desviarlos de Dios, y bueno, otorgarles otras cosas que no sea nada que los vaya a edificar espiritualmente, ni mucho menos a salvar, y en consecuencia tampoco puedan adquirir la bendición de la vida eterna, que solamente es posible y nada más a través de Cristo. Pero Pablo le recomienda a Timoteo que él sea sobrio, que se mantenga estable, que no se deje sorprender por estas cosas, que como buen soldado de Jesucristo sepa soportar las aflicciones, que haga la obra de evangelista y que cumpla su ministerio. Tú tienes que evangelizar, le está diciendo Pablo. Mira, en medio de las dificultades, de las adversidades, de los problemas, de las vicisitudes que tengas que vivir, tú sigues siendo un evangelista. Pablo le dice aquí: yo ya estoy para ser sacrificado. Es decir, él ya está presagiando su partida de este mundo. Ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice. Mas él no se inmuta, no se siente mal por ello. Él sabe que, bueno, va a llegar el momento en que él tiene que partir, pero no lo dice con tristeza, no lo dice con agonía, al contrario. En otra epístola él dice que él quisiera ya partir de este mundo para estar con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Y él dice acá algo que nosotros los creyentes también tenemos que decir en algún momento, cuando ya nos llegue el momento de partir de este mundo, cuando llegue el momento en que tenemos que irnos con el Señor, pues también podamos decir como el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos cristianos pueden decir esto antes de partir de este mundo? ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántas personas que han hecho su decisión de seguir a Cristo pueden decir lo mismo? Tú, mi querido hermano que me estás escuchando, ¿estás en la fe? ¿Estás andando con Cristo? ¿Estás haciendo la obra de evangelista? No te estoy diciendo que tienes que tener el don de evangelista, sino la evangelización nos compete a todos.
¿Estás compartiendo la palabra con aquellos que no conocen a Dios? Puedes decir entonces, como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si es así, bueno, no hay ningún problema. Sigue adelante. Mantén incólume tu fe. Porque Pablo también dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, en otras palabras, Pablo está diciendo, yo voy a irme de este mundo, me voy a ir pronto, no sé cuánto tiempo más estaré aquí en esta tierra, pero sé que me está guardada una corona de justicia, que me va a dar el Señor juez justo en aquel día. En ese día, cuando Cristo venga por segunda vez y lleve a su iglesia, y la iglesia tenga que pasar por lo que se llama el tribunal de Cristo, allí el Señor va a dar premios, coronas, recompensas, y ahí Pablo va a recibir su corona de justicia, y también todos los que aman su venida también recibirán su corona, su premio, porque han seguido fielmente y han servido fielmente al Señor. Yo te comparto esto, ¿sabes por qué, mi querido hermano? Porque hay muchos que están cayendo de la gracia, porque hay muchos que se están apartando de la fe, porque hay muchos que están tirando la toalla y están dejando a Dios. Estamos viviendo los tiempos cruciales, donde hay gente que se convierte a Cristo, sí, pero también estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Y esto también se refleja en la sociedad, porque cuando vemos que el pecado aumenta, la violencia, la injusticia, la corrupción y el crimen son la noticia de todos los días, nos preguntamos, ¿dónde está la iglesia? Estas cosas nos dicen que la iglesia tiene que volver a buscar a Dios y hacerlo de corazón. Los creyentes requerimos de un avivamiento espiritual, mi querido hermano. ¿Qué cosa es un avivamiento? Tomo las palabras de Charles Finney. Charles Finney lo define así, tan sencillo, pero a la vez tan oportuno y tan exacto, cuando dice, un avivamiento no es nada más que un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Interesante. Es un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Quiere decir que cuando un creyente se aparta, se aleja, se enfría espiritualmente, ese creyente ya no va a tener interés de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia, ni de servir a Dios para nada. Dejó de obedecer a Dios. Se enfrió. Se murió, espiritualmente hablando. Necesita un avivamiento. ¿Y el avivamiento qué va a hacer? Va a hacer que ese hombre o mujer tenga un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Empiece a tomar con seriedad otra vez su vida espiritual y se disponga a ser fiel y obediente a su Creador. El mismo Finney relata que cuando una vez fue a una fábrica para ver la maquinaria de la fábrica, dice que su expresión era solemne porque acababa de estar en un lugar en el que había habido un avivamiento. Y el personal que trabajaba en la fábrica le conocía de vista y sabía quién era. Entonces había una muchacha que estaba trabajando y le vio e hizo un comentario tonto a su compañera, riéndose. Y Finney se paró y la miró con un sentimiento de pena a esta chica, y la chica se quedó sorprendida. El hilo en la máquina se rompió y cuando ella trató de anudarlo no pudo por lo nerviosa que estaba. Miró por la ventana para sosegarse y volvió a empezar una y otra vez. Trató de recobrar la compostura. Al fin, mire usted, la chica se sentó, vencida por sus propios sentimientos. El visitante entonces se le acercó y le habló. Finney se le acercó y ella manifestó pronto un profundo sentimiento de pecado. Este sentimiento se esparció incluso por toda la fábrica como un fuego y antes de pocas horas todas las personas empleadas allí se hallaban bajo la convicción de pecado. Tanto fue así que el dueño, aunque no era cristiano, se quedó asombrado y mandó que pararan las máquinas y que se celebre una reunión de oración, porque dijo, es de mucha más importancia que toda esta gente se convierta que seguir trabajando, decía el dueño. Y en pocos días, el propietario y casi todos los que trabajaban en el establecimiento, que eran más o menos unas 3.000 personas, habían profesado haberse convertido a Cristo. Imagínate, la mirada de este individuo, la mirada de Charles Finney,
la expresión solemne de su rostro, sus sentimientos compasivos, reprendieron la ligereza de esta muchacha y la trajeron bajo la convicción de pecado. Y probablemente gran parte de todo este gran avivamiento resultó de este incidente. Finney fue un hombre muy usado por Dios en su tiempo, y Dios produjo precisamente un gran despertar espiritual en su tiempo. Pero algo interesante que también decía Charles Finney con respecto al avivamiento, cuando él pregunta ¿cuándo existe la necesidad de un avivamiento? Él decía, cuando hay falta de amor fraternal y confianza cristiana entre los que profesan ser religiosos, entonces es necesario un avivamiento. Entonces hay una clara llamada de Dios para avivar su obra. Un avivamiento es necesario cuando hay un espíritu mundano en la iglesia, cuando hay disensiones, celos, murmuraciones entre los que profesan ser religiosos. Entonces hay gran necesidad de un avivamiento. Cuando la iglesia encuentra que sus miembros caen en pecados graves y escandalosos, es el momento de despertar y clamar a Dios por un avivamiento de la fe. Cuando los pecadores son descuidados e indiferentes, es hora de que los cristianos se muevan. Si un ministro, un pastor, encuentra que ha perdido en algún grado la confianza de su grey, tendría que trabajar para un avivamiento, como el único medio de ganar la confianza de los suyos otra vez. Una iglesia que declina de esta manera no puede continuar existiendo sin un avivamiento. Si recibe nuevos miembros, estos en general serán personas poco o nada piadosas. Sin un avivamiento, los pecadores se irán endureciendo bajo la predicación y experimentarán una condenación más horrible que si no hubieran oído el Evangelio, decía Finney. No hay otro medio por el cual la iglesia pueda santificarse, crecer en la gracia y ser preparada para el cielo. Un avivamiento puede esperarse cuando los cristianos tienen un espíritu de oración para el avivamiento. Es decir, cuando se dedican efectivamente para que Dios obre un despertar espiritual. Esto es cuando oran como si sus corazones estuvieran dedicados solamente a ello. Puede esperarse un avivamiento cuando los cristianos empiezan a confesar sus pecados unos a otros y principalmente a Dios. Y yo creo que se puede esperar un avivamiento cuando los cristianos están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que tenga lugar un avivamiento. Tienen que estar dispuestos a sacrificar sus sentimientos, sus negocios, su tiempo y ayudar en la obra. Hay muchos cristianos que no hacen absolutamente nada en la iglesia, solamente van a sentarse. Bueno, ahora que estamos viviendo el tiempo del COVID, ya nadie va a la iglesia a sentarse, pero están sentados en su casa. Y ahora tenemos reuniones virtuales, muchos no entran a las reuniones virtuales, no quieren, no les gusta. No se alimentan de la palabra de Dios, pero sí se alimentan de las cosas del mundo. Se alimentan en lo que se llama la cultura del entretenimiento. Y tú sabes que todo lo que vemos a través de la televisión, bueno, el cine también está cerrado, así que no hay tanta oportunidad de ir al cine. O a través de las computadoras, a través de lo que tú estás viendo, ¿no? Películas que probablemente no te edifican para nada, te metes al internet para estar navegando y solo Dios sabe en qué páginas te estás metiendo, y cosas que no te van a reportar ningún beneficio espiritual. Por el contrario, van a alimentar más tu carne que tu espíritu. En la Biblia encontramos, por ejemplo, algunos pasajes que hablan sobre avivamientos. Por ejemplo, cuando Elías hizo volver el corazón idólatra del pueblo de Israel hacia Dios, ahí en 1 Reyes 18, en el capítulo 18, versículo 36, cuando dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y oró a Dios. Después que los profetas de Baal habían casi todo el día estado orando a su Dios, haciendo una serie de rituales, hasta sajándose el cuerpo con sus espadas, con sus cuchillos, haciendo sangrar el cuerpo para ver si Baal los va a escuchar. Ahí se burla Elías, le va a decir, sigan gritando, sigan haciendo todo lo que están haciendo, a ver, está durmiendo, hay que despertarlo. No pasó absolutamente nada.
No hubo ninguna respuesta del cielo para estos profetas idólatras, para estos sacerdotes paganos. Y Elías, que era el único hombre de Dios allí, seguramente habría habido otros, pero el único que se manifestó allí y que imploró el favor de Dios. Una sencilla oración, cuando dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, dice acá, y que tú vuelves el corazón, vuelves a ti el corazón de ellos. Y cuando hizo esta oración sencilla, pequeña, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y cuando el pueblo vio, se postró y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y entonces Elías dijo: prendan a estos profetas de Baal para que no escape ninguno. Y los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Qué pasó? Dios respondió la oración de Elías, porque Elías estaba orando al Dios correcto, al único Dios. Y porque Elías era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que andaba con Dios. Y yo me pongo a pensar, si tú eres un hombre o una mujer temeroso de Dios, que andas con Dios, que sabes humillarte ante la presencia de Dios, que buscas a Dios de corazón, ¿crees que Dios te va a mostrar su indiferencia? Si tú clamas a Dios para que descienda el fuego y encienda tu corazón, como encendió el altar que había preparado Elías, ¿Dios no lo hará? Por supuesto que sí lo va a hacer. Y yo creo que la iglesia, si la iglesia se humilla y clama a Dios en medio de esta pandemia que estamos viviendo y nos postramos ante Él, pues Dios va a obrar, Dios va a escuchar. Yo creo que Dios escuchó a muchos hermanos que han orado y han clamado a Dios y han pedido sanidad y Dios los ha sanado. Pero Dios no te va a sanar para que sigas llevando tu vida de pecado, de desobediencia, de rebeldía. No, Dios te va a sanar para que tú te consagres a Él. Dios escucha la oración, por supuesto que la escucha. Pero también Dios quiere que tú escuches su palabra. Cuando Josías escuchó la palabra de Dios, su corazón experimentó una renovación espiritual poderosa. Y vamos a ver entonces lo que dice 2 de Reyes capítulo 22, versículo 11, justamente hablando de Josías, cuando dice: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué pasó con Josías? Acá dice: cuando hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿cómo reaccionó? Rasgó sus vestidos. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros cuando leemos la Biblia nos rasgamos los vestidos? No literalmente, sino imagínate, pues cada vez que leas la Biblia te tienes que romper el pantalón, la camisa. Pero hablándolo en un sentido espiritual, ¿cuántos de nosotros nos quebrantamos, nos quebramos, nos humillamos cuando leemos la Biblia? ¿Cuántos de nosotros somos sensibles a la palabra de Dios? Y la sensibilidad no necesariamente se manifiesta a través del rajamiento de los vestidos, ¿no?, que era una costumbre en esos tiempos, pero se manifiesta a través de la obediencia, porque inmediatamente Josías mandó a su personal para que ellos indaguen y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo. El hombre estaba preocupado por sí mismo y estaba preocupado por la suerte del pueblo, porque habían encontrado que la ira de Dios era grande, que se había encendido contra el pueblo de Israel, contra Judá
y Josías también estaba temeroso por él mismo, por cuanto claramente ahí ellos han leído que en el libro de la ley, los padres de ellos no escucharon la palabra de Dios, no fueron obedientes, y por eso les vino todas las calamidades, les vino todas las consecuencias de haber pecado contra Dios. A veces los creyentes, cuando somos así, desobedientes, rebeldes, no leemos la Biblia, no la leemos con la sensibilidad de vida, no oramos como oró Elías, no tenemos esa actitud de quebrantamiento delante de Dios, entonces es que porque el corazón se ha endurecido. Y si tu corazón se ha endurecido, mi querido hermano, entonces no te va a interesar leer la Biblia, ya te vas a aburrir cuando escuchas un sermón. Si el pastor está predicando, te vas a quedar dormido, o te vas a poner a jugar con tu celular. Muchos cristianos estamos ahora metidos más en las redes sociales que en la palabra de Dios. El mundo virtual es más real para muchos que el mundo real. Se esconden en la virtualidad y solo Dios sabe qué están viendo en la virtualidad. Y es allí donde también Dios nos está mirando. Y Él sabe si tú estás empleando tu tiempo en cosas positivas, en cosas que realmente te edifican, le estás dedicando tu tiempo a Él o estás dedicándole tu tiempo al mundo. Y claramente sabemos que la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y si tú dices que amas a Dios, y si tú te identificas como un cristiano, como un hijo de Dios, pero estás empleando tu tiempo en las cosas mundanas, y no le estás dedicando tiempo a Dios, ni a leer la Biblia, ni a orar, ni nada de eso, entonces pregúntate a ti mismo y con toda sinceridad, sé sincero contigo mismo. ¿Te has enfriado espiritualmente? ¿Necesitas un avivamiento? Déjame decirte, en la Biblia hay el caso del rey Ezequías, que a pesar de haber tenido un padre pagano, Ezequías, su padre fue Acaz, que fue un rey pagano, pero Ezequías no siguió el ejemplo de su papá. Él buscó a Dios de corazón, y en su reinado el pueblo de Judá inclinó su corazón a Dios. En 2 Reyes capítulo 18, el versículo 1 dice, en el tercer año de Osías, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y es interesante lo que dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Te hablo de un rey que no tuvo un buen referente, ¿eh? Hablo de su padre, porque tú sabes que los hijos siguen el ejemplo de los padres muchas veces. Los hijos de hijos alcohólicos, pues los padres alcohólicos, los hijos son alcohólicos a veces. De padres adictos, los hijos pueden también seguir el mismo ejemplo. De padres delincuentes, los hijos también pueden seguir ese ejemplo. Son muy pocos, y no digo que no los haya. Hay jóvenes que pueden darse cuenta que sus padres están andando mal. Eso no significa que pierden el respeto ni el amor al padre, simplemente que no siguen su ejemplo. Ezequías fue uno de ellos. Su padre fue un rey pagano, pero él buscó a Dios. Y Dios estaba con él, dice la Biblia. Y sabes, querido hermano, hay muchos cristianos que se enfrían. ¿Sabes por qué? Porque siguen el mal ejemplo de sus padres. Porque sus padres le dicen, ya no vayas a la iglesia, no leas la Biblia, deja de orar, estás perdiendo tu tiempo. A mí me lo dijo. Seguramente que a ti también te lo habrán dicho. Pero ¿a quién tiene que hacer caso? Tiene que hacer caso a Dios.
Y no le estás faltando respeto a tu padre. Pero tu padre no te va a decir lo que tú tienes que ser en la vida. Tu padre no va a escoger las creencias que tú tienes que tener. Si tu papá se va al infierno, ¿tú también te vas a ir al infierno? No. La Biblia dice que cada uno morirá por su propio pecado. Los padres no pagarán el pecado de sus hijos, ni los hijos pagarán el pecado de sus padres. Cada uno morirá por su pecado. Y esto lo entendió Ezequías. Y Ezequías no quiso seguir el ejemplo de su padre. Él quiso seguir el ejemplo de su Padre Celestial, que es Dios. ¿Y tú a quién sigues? ¿Sigues el ejemplo de quién? ¿Te inspiras en la vida de quién? No te inspires en la vida de ningún ser humano. Y con el respeto que se merecen los padres. Si tu padre ha sido un buen referente, pues sigue el ejemplo bueno que te ha dado. Si te ha dado una buena educación, si te ha enseñado valores, si te ha enseñado principios, muy bien. Eso tienes que seguir. Pero si tu padre ha sido un ateo, un hombre que no cree en Dios y te ha dado un mal ejemplo, entonces esas son las cosas que no debes seguir. Esas son las cosas que tú debes desechar. Ezequías escogió lo mejor y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó y Dios estaba con él. Me gusta mucho esa frase. Dios, Jehová estaba con él. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? A donde quiera que salía Ezequías prosperaba. ¿Tú quieres que Dios te bendiga y te prospere? Pues aprende a humillarte y a respetar a Dios. El Pentecostés fue una especie de avivamiento que produjo tal entusiasmo espiritual y santidad en la iglesia. Y la importancia de la oración es clave en esto. Ahí leemos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y mira que cómo estaban ellos, con qué estaban orando. Estaban unánimes juntos. La unidad es importante en la iglesia. Cuando la iglesia está desunida, esa iglesia necesita un avivamiento, porque el Espíritu Santo trae unidad. Y cuando el Espíritu ve que la iglesia está unida, así como vino un cielo, vino a decir un estruendo como de un viento recio que soplaba, así va a soplar en la iglesia. El Espíritu va a soplar sobre esa iglesia que está unida y toda la casa va a estar llena de la presencia de Dios. El Espíritu también sabe lo que trae convicción de pecado. En Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te va a convencer de pecado, mi querido hermano? ¿Quién es el que te va a hacer ver que estás andando mal y va a generar en ti ese sentimiento de culpa para que tú te arrepientas? Es el Espíritu. Cuando los cristianos dejan de sentir esto y dejan de tener ese sentimiento de pecado y la conciencia se ha endurecido, pues hay un gran peligro ahí. Ese cristiano puede apostatar en cualquier momento. Ese cristiano se va a enfriar, si es que no está frío ya, y se va a ir de la iglesia sin que nadie lo saque. Porque muchos se van con algún pretexto. Encontraron algo que no les ha gustado. No le gustó la prédica del pastor, no le gustó la cara del pastor, no le gustó a fulana de tal, a fulanito de allí, que le miró mal, que le dijo esto, que por aquí. Siempre va a encontrar un pretexto para irse de la iglesia y se va. Pero se lleva el problema dentro. Y a cualquier iglesia que vaya va a encontrar lo mismo. Se lleva el mismo patrón que lo va a repetir en cualquier lugar donde vaya. El verdadero arrepentimiento significa que tú tienes que reconocer que estás mal. Como le dijo Pedro a los hombres aquellos, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿El bautismo es importante? Yo creo que sí. El bautismo no salva, obviamente. Pero si tú amas a Dios y crees en Él, bautízate, porque Jesús lo dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay muchos que no le dan interés al bautismo y dicen, no, ¿para qué me bautizar? No, yo con creer en Cristo es suficiente. Pero no es que no entienden que el bautismo es un símbolo, es un testimonio externo de algo interno que ha pasado en tu vida. Y si no ha pasado nada interno en tu vida, ¿tú no te vas a bautizar? A mí me parece extraño que algunos creyentes digan, yo me voy a convertir a Cristo, pero no me voy a bautizar.
Entonces yo pongo en duda realmente si se ha convertido a Cristo. Porque el cristiano convertido realmente no tiene por qué rechazar el bautismo, porque hasta Jesús mismo se bautizó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para quitar importancia al bautismo? Que como dije, no salva, pero es una ordenanza del Señor. Y acá lo está diciendo Pedro: arrepiéntanse primeramente y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados, y allí recibirán el don del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando tú haces todas las cosas como el Señor te manda, tú vas a recibir el Espíritu Santo en tu vida. Había obediencia, había perseverancia en ese tiempo en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la vida de la iglesia. Y una vez que los creyentes se bautizan y cumplen con la palabra de Dios, acá pues, para la gente, Pedro en un solo día ya tuvo una iglesia inmensa, 3,000 personas. Pero dice que todos ellos perseveraban. El cristiano que ama a Dios y que tiene un verdadero despertar, un avivamiento en su vida, persevera en la doctrina de la palabra de Dios. También dice en la comunión unos con otros, es decir, hace vida de iglesia, congrega, se junta con otros hermanos. Bueno, ahora no podemos juntarnos físicamente por el tema de la pandemia, pero lo hacemos virtualmente. En algunos lugares ya están abriendo los templos, con todos los protocolos que hay que seguir. No está mal eso. Pero aunque no puedas ir al templo, reúnete virtualmente. Debes tener una computadora en casa o un celular y después reunirte con los hermanos. En el partimiento del pan, en la ordenanza de la Santa Cena, que también es un sacramento, una ordenanza, como también lo dije, que el Señor dejó a la iglesia. Y en las oraciones. La iglesia tiene que practicar todo esto. Si tú no lees la Biblia, no te gusta ir a la iglesia, tampoco te gusta participar en la Santa Cena, ni te gusta orar, yo creo que te has enfriado. Si te convertiste, te enfriaste. Y si no te convertiste, bueno, tienes que convertirte, tienes que arrepentirte de verdad. Y tienes que convertirte de corazón. Yo creo que nunca debemos sustituir las herramientas de Dios por los artificios humanos. Los avivamientos son el producto del poder de Dios, no de nuestras estrategias, de nuestro modelo de crecimiento. Bueno, no estoy en contra de eso, pero nada de eso va a traer un avivamiento. El verdadero avivamiento viene con el poder del Espíritu Santo derramado en el corazón de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hoy en día se nos habla tanto de la Biblia. No estoy en contra de que se hable de la Biblia, pero cuánta de todo lo que se nos habla tiene el poder de Dios. El poder para transformar las vidas de la gente. Hoy se están levantando muchos predicadores y profetas, entre comillas, que usan la Biblia, pero solo Dios sabe cuáles son sus verdaderas intenciones, su verdadero fin, cuál es: edificar al pueblo de Cristo o valerse del pueblo de Cristo para sus fines egoístas. Quiero terminar con el avivamiento de Gales. Me interesó mucho esta historia. Esto pasó en el año 1904 y ahí un personaje destaca mucho que se llamó Evan Roberts. Él tenía solo 26 años, un joven minero, no tenía tiempo para distracciones ni placeres juveniles, a pesar que era joven. No era como muchos jóvenes de hoy en día, aún jóvenes de nuestras iglesias, que, bueno, son muchachos, pero se dedican a las diversiones mundanas, siendo creyentes. Distracciones y placeres juveniles, que es lo que hoy en día a los chicos les gusta mucho. Y muchos deben estar sufriendo ahora por el tema de la pandemia, pues están cerradas las discotecas, los lugares de diversión. Pero Evan Roberts no, era un hombre que no se dedicaba a estas cosas. Día y noche, escúchalo bien, día y noche, sin cesar, oraba, lloraba y suspiraba por un gran avivamiento espiritual en su país. ¿Cuántos oran así actualmente? No dudo que los haya. ¿Tú eres así?
día y noche. Este hombre se dedicaba solo a orar. Día y noche sin cesar oraba, lloraba, suspiraba por un gran avivamiento espiritual. Y él escribió lo siguiente, él dijo, por 10 u 11 años había orado por un avivamiento. Podía quedarme despierto toda la noche para leer o hablar sobre avivamiento. Mira que este hombre hasta se desvelaba para leer la Biblia, para orar sobre un avivamiento que él anhelaba y deseaba poderosamente en su país. Hasta que finalmente dice que lo desalojaron de su cuarto alquilado porque la propietaria pensaba que en ese entusiasmo que él tenía de orar, dice que la dueña pensaba que estaba poseído o estaba loco. Hasta que le dijo que se vaya, porque este hombre pasaba horas orando y predicando en su cuarto, hasta que la señora le tuvo miedo y le dijo que se vaya, y se fue. Pero déjame decirte que la vida media excéntrica de este muchacho, que seguro para muchos jóvenes puede ser así, que en lugar de estar divirtiéndose, invirtiendo su tiempo en los placeres mundanos, como muchos lo hacen, este chico se pasaba orando, hasta que Dios escuchó la oración de Evan Roberts. Dice que se produjo un avivamiento. El movimiento pasó sobre Gales con una marea alta. En 5 meses se convirtieron 100.000 personas en todo el país. Estoy hablando del año 1904. El impacto social fue asombroso. Por ejemplo, los jueces no tenían ningún caso a juzgar. No hubo robos, ni asaltos, ni violaciones, ni asesinatos, ni malversaciones, nada. Los consejos distritales tuvieron asambleas de emergencia para discutir qué hacer con la policía que ahora se quedó sin trabajo. Imagínate, ya no había robos. Hoy en día estamos viendo que más bien nos faltan policías porque hay tanta delincuencia, violencia y crimen en nuestra sociedad actualmente. Y este movimiento, este avivamiento pasó por Gales. Mientras pasaba por Gales, o sea, mientras estaban experimentando el avivamiento en ese país, el alcoholismo se redujo a la mitad. Hubo una ola de bancarrotas, casi todas cantinas. Hubo también cierto atraso en las minas, porque muchos mineros se convirtieron y dejaron de hablar groserías, entonces sus caballos que jalaban las carretas de carbones en las minas ya no podían comprender lo que les decían los que los conducían. El avivamiento afectó también la moral sexual. En los números provistos por los expertos del gobierno británico, se notó que en 2 condados el número de nacimientos ilegítimos había bajado en 44% dentro de un año después del comienzo del avivamiento. Es decir, los jóvenes empezaron a cuidarse, ya no tenían vida sexual como la tienen hoy en día, donde hay tanta promiscuidad. Argentina acaba de aprobar ayer el aborto, ha legalizado el aborto. Vale decir que ahora una mujer con 14 semanas de gestación puede abortar a su hijo. La ley se lo permite. Y cualquier mujer que haya sido violada y tenga un hijo en su vientre puede abortarlo en cualquier momento. Quiere decir que si ya tiene un bebé de 9 meses ya bien formado, si quiere lo puede abortar. Hoy en día existe una moral tan venida menos, que está por los suelos. Y hoy día los jóvenes ya no tienen interés de cuidar su sexualidad. Hoy en día las chicas, los chicos, ya no les interesa ese tema de la virginidad, es un tabú. Hoy ya los chicos se conocen en una noche, en una reunión, en una pollada, en una parrillada, y ya si hay clic, como dicen, ya se pueden ir a la cama a dormir, tienen sexo y después se van y ni saben cómo se llamaban, se olvidan. Hoy tenemos ese tipo de casos. ¿Y cómo no van a haber entonces abortos justamente por este tipo de situaciones? Y que la ley todavía ahora les refrenda, les apoya. Yo llamo al aborto un genocidio legal. Pero para muchos, como pasó en ese país que les mencioné, Argentina,
La gente salió a la calle llorando, agradeciendo. No sé a quién le habrán agradecido. De repente le agradecen a Dios porque hay el aborto, porque existe ahora el aborto legal. Y esto para nada, creo yo, tiene el aval ni el apoyo de nuestro Creador. Porque a Dios no le agrada el aborto, como tampoco le agradan las ideologías que lo defienden. Este avivamiento de Gales pasó por Gran Bretaña, Escandinavia, Alemania, Norteamérica, Asia Austral, África, Brasil, México y Chile. Y comenzó, como siempre, con un movimiento de oración. A Evan Roberts se le considera un elemento importante del avivamiento de Gales en el año 1904. ¿Cuántos Evan Roberts necesitamos hoy en día para que Dios también produzca un despertar espiritual en nuestro país, que ahorita estamos siendo diezmados por la pandemia, y en el mundo entero? Está muriendo mucha gente por esta enfermedad y muchos están yendo al infierno. ¿Cuánto necesitamos hoy en día esos Evan Roberts que doblen sus rodillas? O esos Charles Finney que prediquen con poder y unción. Esos Elías que oraban de una forma intensa. Esos Josías que se quebrantaban cuando escuchaban la palabra de Dios. Ese Ezequías, que a pesar que tuvo un padre pagano, su corazón se inclinó a Dios. Necesitamos una generación de hombres así. Cuando hay hombres así, te aseguro que viene un avivamiento. Te aseguro que viene un despertar espiritual sobre nuestro país, sobre nuestra nación, cuando hay hombres y mujeres que se quebrantan sinceramente delante de Dios. Espero que Dios te use a ti. Espero que Dios me use a mí, a hombres y mujeres sinceros, que primeramente nos quebrantemos, nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos a Dios un verdadero despertar espiritual. ¿Necesitamos un avivamiento? Sí, lo necesitamos y lo necesitamos ya. Espero que esta palabra te ayude, te inspire, que Dios te bendiga y te use poderosamente. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos reencontrarnos en una próxima edición. Que Dios le bendiga.